A ver, Chiquito Romero me parece que tenés que hacer el balance en torno a toda su estadía en Boca. Y está bueno poder hablar de este tema en particular porque obviamente que esto abre el debate. Chiquito Romero estuvo a la altura en su estadía en Boca a lo largo, desde su llegada hasta el momento de su despedida, que estamos diciendo que hace, creo yo que algunos días atrás, terminó firmando su desvinculación y su arribo a Argentinos Juniors. A ver, si tenemos que hablar de puntos positivos, podemos decir que esos 6 meses determinantes que han comprendido justamente desde la época, vamos a decir, del segundo semestre del año 2023, desde la cruce con Nacional de Uruguay hasta la final ante Fluminense, me parece que vimos ahí quizás su mejor rendimiento. Atajadas decisivas, todas las series, vamos a decir, de penales, fue gran protagonista. Me parece que estuvo, y no quiero ser exagerado con lo que voy a decir, me parece que estuvo solamente a algunos aciertos en esa final y a que se diera el resultado positivo para Boca. Y yo creo que si hubiese puesto, capaz que estoy exagerando un montón con lo que voy a decir, después los hinchas de Boca me pueden decir en los comentarios si estoy en lo cierto, pero Chiquito Romero, con la gran preponderancia que tuvo en todas las series, porque Boca, recuerden que no ha ganado ningún partido en los 90 minutos, me parece que pudo haber sido un ídolo casi a la altura de Juan Román Riquelme. Escuchen lo que les digo, casi a la altura de Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme en la Libertadores del 2007 ha sido totalmente preponderante y ha sido el jugador que más se destacó. Me parece que si ganaba esa Copa Libertadores Boca, si ganaba la séptima de la mano de Chiquito Romero, porque iba a ser de la mano de Chiquito Romero, honestamente, me parece que hubiese sido una figura incuestionable y un ídolo incuestionable. Después creo que se pudo haber retirado y demás, pero lo que termina pasando, que ese escenario no se termina dando, y posterior a eso, Chiquito Romero tuvo una merma futbolística enorme. Muchas salidas fallidas, muchos goles que se termina comiendo de manera insólita. Recuerdo muchos partidos que Boca termina perdiendo puntos por malas intervenciones de Chiquito Romero, incluso después termina perdiendo terreno con Bray, en algunos partidos estuvo también parado por cuestiones que tenían que ver con su rodilla, un problema crónico que tiene en una de sus rodillas. Entonces tiene un condicionante que tiene que ver con sus lesiones, con su problema crónico en una de sus rodillas, no sé si es en las dos, pero creo que en una de ellas fue muy cuestionado en cuestiones que tienen que ver puntuales, en rendimientos, en partidos en los cuales Boca perdió puntos, y que son puntos que después, cuando haces el balance final, te terminan repercutiendo para no clasificar una Copa Libertadores, que te terminan repercutiendo para no ser decisivo o no llegar a instancias decisivas, y creo yo que termina siendo quizás el mayor, vamos a decir, o mejor dicho, termina siendo la mayor inclinación a lo que vendría a ser lo negativo en torno al balance de Chiquito Romero, aquel enfrentamiento que tuvo con los plateístas luego del partido que terminan perdiendo ante los suplentes de River por 1-0, si no me equivoco, aquel partido en el cual hace un gol Lanzini. No me quiero equivocar porque hubieron varios partidos consecutivos en la Bombonera. También recuerdo uno que termina perdiendo Boca 2-0, que creo que hace un gol Enzo Pérez en complicidad con Rondón, y creo que hace un gol también Enzo Díaz. No sé en cuál de esos dos superclásicos, me parece que digo acertadamente que fue el superclásico en que River gana 1-0, creo que juega con un equipo alternativo con gol de Manu Lanzini. Posterior a ese partido, no sé si hubo un intercambio con uno de los hinchas que estaban justamente a la salida del túnel. Bueno, Boca está ingresando justamente por el túnel, uno de los plateístas le reclama justamente, no sé si directamente a Chiquito Romero, que se termina comiendo ese gol de Lanzini, porque me acuerdo que se termina comiendo ese gol, no sé si termina hasta Villando y se termina comiendo ese gol, no tuvo la mejor respuesta, pero no sé si la crítica había sido pura y exclusivamente hacia Chiquito Romero o había sido una crítica generalizada, pero Chiquito Romero se desboca, se va hacia el frente y lo va a encarar a un grupo de plateístas que estaba ahí. Algunos dicen que hubo golpes, algunos dicen que solamente fue un carajeo. Yo honestamente no he abundado mucho en esa circunstancia, fue una noticia del momento y obviamente que después pasa el tiempo y uno se olvida, pero sé que hubo quizás un intercambio ahí que terminó siendo determinante para la consideración del hincha para con Chiquito Romero, que podemos decir que pudo haber sido el gran ídolo de Boca y que por 90 minutos no lo terminó siendo. Si esa consagración ante Fluminense se daba, esa famosa séptima que el hincha de Boca veía por todos lados, se terminaba dando, me parece que íbamos a estar en presencia quizás de un ídolo a la altura de Juan Román Riquelme, por lo menos para mí. Y ustedes lo pueden dejar en los comentarios si no están de acuerdo, ¿no? Pero es uno de los tantos que han pasado quizás en los últimos años, como también es el caso de Pipa Benedetto, un goleador que estaba quizás en su mejor momento, a la altura de Martín Palermo,
y que despilfarró un montón de oportunidades, se fue mal de Boca o de manera desprolija de Boca en su momento yéndose al Olympique de Marsella, no volvió de la mejor manera, también tuvo algunos rendimientos y algunas actitudes antideportivas que también lo pusieron en el ojo público y no de la manera positiva que quizás él esperaba, siendo hincha de Boca también. Más allá de eso, me parece que el hincha de Boca se portó muy bien para con Pipa Benedetto también, pero es un caso que obviamente podríamos hablar mucho más, pero también tiene similitudes con el caso de Chiquito Romero, que más allá de que creo yo, siendo honesto, y creo que cualquier hincha de Boca también siendo honesto, no había muchas esperanzas depositadas en Chiquito Romero en torno a su contratación en su momento, sobre todo teniendo un problema crónico en sus rodillas, habiendo sido operado en numerosas ocasiones. Él vuelve a tener una juventud, un segundo aire si se quiere, tiene actuaciones, vamos a decir, medianamente aprobadas, pero termina siendo totalmente determinante en las definiciones por penales, y en caso de que se hubiese dado quizás todo a pedir de Boca, hubiese sido la figura indiscutida de ese plantel, porque ese plantel tampoco tenía grandes figuras. Ese dispositivo táctico de Almirón tampoco es que era, no sé, el Barcelona de Guardiola. Creo que pendía pura y exclusivamente de la efectividad de un buen Cavani y de un buen Merentiel, algunos arrestos individuales de algunos jugadores y sobre todo aferrarse quizás a un resultado y esperar la definición por penales, que era una garantía de confianza de que Chiquito Romero por lo menos 2 o 3 penales te tapaba. Así que obviamente si tenemos que hacer un balance del todo, me parece que Chiquito Romero se puede quedar con una evaluación de un 5, ni bueno ni malo. Pudo haber sido ídolo, como dije anteriormente, sí. Pudo haber sido quizás un jugador muy cuestionado, que lo terminó siendo por ese entrevero con los plateístas también. Dilapidó quizás una buena relación futura para ser parte de Boca Juniors en algún aspecto que tiene que ver con las divisiones inferiores, dirigencia y demás. Pues quizás sí, quizás se dilapidó alguna chance en torno a su futuro, pero me parece que en líneas generales cuando tuvo la oportunidad, creo yo que aportó mucho, también desde el liderazgo que tiene él, pero si vamos al balance total de la línea cronológica de su estadía en Boca, tenemos que decir que fue un balance regular. Puede ser, vamos a decir, en una frase, podemos decir que Chiquito Romero fue un jugador más, y que bueno, que más allá de ese gran rendimiento que tuvo durante 6 meses, podemos decir que después de eso no se le conocieron grandes actuaciones.